Nuestro objetivo es mostrar datos, porque dar opiniones sin datos, no datos tirados al azar como los tiró Adorni. Hay algunas cuestiones que Adorni deja pasar, yo creo que deliberadamente. Hay 57 universidades en todo el país. Esas universidades tienen gobiernos autónomos, que se eligen democráticamente en todos los claustros, los docentes, los no docentes, los estudiantes, los graduados. Se eligen, cada universidad tiene mecanismos de control permanente. Si hay dilapidación de recursos, si hay corrupción, hay auditorías permanentes. No solo se audita el manejo de los recursos, sino también se audita. Dijo que había algunas cátedras que estaban dando contenido hace 30 años. Eso es mentira, porque hay una auditoría permanente sobre las facultades y las carreras. Y para una carrera universitaria es una deshonra no tener la aprobación del ente educativo que las regula. De hecho, entran en desprestigio porque nadie va a estudiar una carrera que está evaluada. Que no tiene reconocimiento. Eso es una dinámica permanente en la universidad pública, ¿no? Y eso hay que aclararlo una y otra vez, porque esta autonomía universitaria se consiguió con la reforma del año 1918, en donde los estudiantes se levantaron, reclamaron la autonomía universitaria y sentaron las bases de un sistema de organización universitaria que se instaló en la idea del país que, miren, Roca, Sarmiento, Mitre hicieron de la educación pública un valor intrínseco de nuestro país. ¿Por qué lo cito a Roca, Sarmiento y Mitre? Porque muchos de los libertarios que nos gobiernan citan todo el tiempo a Roca, Sarmiento y a Mitre. Bueno, si se levantaran de los lugares donde descansan, no estarían muy de acuerdo con lo que está haciendo Milei. ¿Por qué? Vamos a mostrarlos en números. Quiero que presten atención a estadísticas oficiales que el sociólogo Daniel Steingart, sobre la base de los censos, ha tomado respecto de la evolución en la Argentina de la educación superior. Miren, según el censo de 1970, personas de 25 años y más con estudios secundarios completos, porcentaje cada 10.000 habitantes, cada 10.000 habitantes. En el año 1970, cada 10.000 habitantes, había un 2% de personas con los niveles superiores completos, universitarios completos. 2 personas cada 10.000 habitantes. El porcentaje es muy menor en 1970. Cada 10.000 habitantes, el 1% de 10.000 son 1.000 personas, ¿no? No, el 1% son 100 personas. 100 personas. 100 personas. Aquí estamos hablando de 200 personas. 200 personas en 1970. Sí. 100 personas. Sí. Ese número creció en el año 1980 con la dictadura en funcionamiento al 4%. Y a 1991 al 7%. 7% de cada 10.000 habitantes en la Argentina en 1991 tenían los estudios superiores completos. Es decir, ni siquiera la dictadura detuvo el ritmo de crecimiento de las universidades. En el 2002, el 11%, en el 2010, 14% y en el 2022, 28%. Es decir, 2.800 personas por cada 10.000. ¿Está bien? Efectivamente. Esto habla de un crecimiento constante de el nivel universitario en la República Argentina, porque hay un compromiso de todos los gobiernos de invertir. Si podemos ver el cuadro siguiente, ahí van a ver ustedes el crecimiento. El cuadro, por favor. Vemos el cuadro primero y después pasamos a estos datos. Así mostramos cómo ha crecido desde 1970 permanentemente. Ven ustedes, el crecimiento ha sido significativo. Sí. No se ha detenido, se amesetó un poco. Ven ustedes, entre 1987, 1987 y 1994. Ahí hay un amesetamiento de la cantidad de universitarios cada 10.000 habitantes. Pero después siguió creciendo significativamente. Significativamente. Hubo
una baja entre 1975 y 1979. ¿Sabe por qué hubo una baja entre 1975 y 1979? ¿Por qué? Bueno, porque en tiempos donde la inestabilidad política de la República Argentina se traducía en inestabilidad social y en violencia política, muchos padres no enviaban a sus hijos a la universidad porque en la universidad estaban principalmente los destinatarios de la persecución de la dictadura. Pero ni así en todo, la dictadura desfinanció a las universidades y después se retomó rápidamente. Claro. Entre 1975 y 1979 cayó el número de universitarios porque los padres no mandaban a los hijos por miedo a la universidad. Último tramo del gobierno de Isabel Perón y El comienzo primeros años de la dictadura. Comienzo de la dictadura. Ahora sí, Silvia, perdón que hice un cambio de planes sobre la marcha. Vamos a completar los datos. En 1970 había 275.000 estudiantes terciariarios. 1970, digo estudiantes terciarios en la universidad y otras variantes de educación superior. El 1,2% de la población. Hoy en la Argentina hay 3.700.000 estudiantes universitarios y el 8,1% de la población. Así ha crecido desde los años 70 hasta nuestros días. La población argentina con 25 años y más en 1970 eran 13 millones de personas, mientras que en 2022 28 millones de personas, para que ustedes tengan una referencia de los porcentajes de crecimiento también poblacional, porque también creció la población en ese tiempo. Pasamos de 13 a 28 millones. Mientras que la población argentina graduada, que en 1970 era de 283.000, en 2022 5.300.000 argentinos están graduados en la universidad. Esa que este gobierno, porque es cierto que debe haber en las universidades, cada universidad tiene su universo, tiene sus problemas. El rector de la Universidad de San Luis contaba que cuando decía, bueno, ¿por qué no le cobran a los estudiantes extranjeros un monto de dinero para estar en las universidades? En la Universidad de San Luis hay 50 extranjeros estudiando. ¿Qué hago cobrándole a 50? No resuelve nada. Ese no es el problema. Cuando usted pregunta, vamos al próximo cuadro, respecto de qué valoración tiene la sociedad respecto de la universidad y si está de acuerdo en defenderla o no defenderla, el 38,3% está muy de acuerdo, el 32,8% está de acuerdo, o sea que hay un 71,1% de la población que tiene un principio de empatía y reconoce el valor de la universidad pública en la República Argentina. En desacuerdo, un 12,1% y muy en desacuerdo, un 7,4%. Hay un 20%, 19,5% que la cuestiona la universidad pública. Mientras que hay un 9,4% que no sabe y no contesta. Mayoritariamente la población defiende a la universidad pública en nuestro país. Y lo defiende porque los números lo justifican. Los números lo justifican. He escuchado los números estadísticos que acabamos de mencionar. La Argentina es un mejor país con mayor cantidad de estudiantes universitarios. He escuchado algunos argumentos respecto de, bueno, pero los que nos gobiernan no permiten inferirlo a eso. Si tuviéramos universitario, bueno, ser garantía de estudiante universitario, ser garantía de incorporar conocimiento, no quiere decir ser garantía de buen gobernante. Eso también entre los egresados, entre los médicos, los ingenieros, los docentes universitarios, entre lo que usted dirija, psicólogos, periodistas. Algunos egresados de la universidad, la verdad que no la honran, porque algunos universitarios que están frente a la pantalla, cuando uno los escucha hablar, critican a la propia universidad pública que le dio la oportunidad de capacitarse. O sea, no es garantía pasar por la universidad de ser bueno en lo propio, pero sí es garantía de generar un pensamiento crítico, de una manera de pensar que evalúe otras alternativas de explicar la realidad y de cambiarla, porque
si la política es la herramienta transformadora de una sociedad, la universidad lo es más. La universidad justifica el proceso de ascenso social que caracteriza a nuestro país, pero también justifica el alimento de las transformaciones que una sociedad necesita para mejorar, evolucionar. Que haya fracasos en los gobiernos no necesariamente está ligado a que la persona sea o no sea universitaria. Por último, las responsabilidades de un gobierno es mantener el sistema universitario, no desfinanciarlo. Si hay cuestiones por corregir, pues corrijámosla, exijámosles más a las universidades, mejoremos los índices que tienen las universidades entre quienes se ingresan y quienes reciben el título, que hay que mejorarlo. Todo eso se puede hacer, pero no destruyéndola, dejándola sin presupuesto.